con el uso del motor a combustión, en donde se van a dar los mayores valores agregados, en términos no de manufactura, sino en términos monetarios. Entonces, estas van a ser las industrias, digamos, clave, digamos. Para ser un país desarrollado, yo tengo que estar desarrollado la petroquímica, la industria química, la industria automotriz y la industria eléctrica. Por eso las grandes obras de principios del siglo XX en Estados Unidos precisamente va a ser la construcción de grandes represas hidroeléctricas. Ustedes van a ver en Estados Unidos, si ven películas de esa época, y ven cómo se expande. Y esto se da en función del uso de hierro, y que los ingleses van a inventar el Portland, el cemento, que no existía. Por ejemplo, el viejo dique San Roque, ¿vieron el dique San Roque? Todos conocen acá. Vieron que hay dos paredones, uno viejo y uno nuevo. Bueno, el paredón viejo lo hizo Viale Masset, y no lo hizo con Portland cemento inglés. Lo hizo con un horno, que ustedes, si siguen en el camino a Tanti, van a ver que hay un monumento, que una chimenea de ladrillo visto, ahí lo habrán visto. Bueno, ahí se fundía la cal. Es un dique hecho con cal de la zona. Bueno, y a Viale Masset lo metieron en cana por hacer ese dique, porque dijeron que ese dique se iba a caer. Bueno, lo dinamitaron 3 veces y ahí está. Y yo creo que el otro no se cae porque está adelante, que le contiene un poco. En realidad lo ponen preso porque le estaba arruinando el negocio a los ingleses con el cemento. Entonces, durante este periodo, los grandes países y las grandes ciudades van a ser aquellas que tienen un amplio desarrollo energético, tanto en hidrocarburos como eléctrico y químico. Esto me parece que la diferencia, que ahí es donde comienza a hacer la diferencia, no sé vos qué opinás, te voy a hacer hablar que estoy hecho mierda. Con Inglaterra, que me parece que Inglaterra se va quedando ahí un poco. Sí, claramente Inglaterra va perdiendo espacio en términos de innovación y de capacidad de innovación que las propias instituciones norteamericanas van generando. La competencia famosa, que yo creo que muchos la conocen, entre Tesla y Watts, si no me equivoco, ese tipo de competencia, o la competencia dentro de la industria automotriz, dentro de Estados Unidos, le da una vuelta de tuerca al capitalismo y a la lógica de la generación de beneficios como modo de acumulación de próximas innovaciones. En ese sentido, el sistema británico, sobre todo a partir de la crisis de 1873, entra en decadencia en términos de volúmenes de producción. Ya no tenía la hegemonía en términos de volúmenes de producción internacional, y Estados Unidos ya le había empatado, tenía 1/3 de la producción industrial mundial. Lo que sí se queda el Imperio Británico es no solo la gran cadena logística que tenía armado alrededor de los mares y de las rutas marítimas, sino sobre todo el poder financiero. El poder financiero continúa siendo hegemónicamente británico, con lo cual empiezan a vivir de renta financiera, digamos, ¿no? Ya no en términos de dominio hegemónico sobre el modelo industrial, porque la segunda revolución industrial básicamente tiene muchísima mayor acumulación de innovaciones en los Estados Unidos. La primera revolución industrial son las innovaciones inglesas, pero la segunda revolución industrial es básicamente de competencia, y de ahí surge esta lógica, por un lado, del tema de las patentes, que el principal
promotor a nivel internacional de legislar, de institucionalizar el mercado de patentes, es Estados Unidos. Es el país que genera mayor cantidad de patentes por habitante, a un ritmo inusitado comparado con ninguna otra potencia colonial. Y por otro lado, Estados Unidos también tiene un enorme crecimiento de lo que es su frontera agroexportadora. Entonces, la sumatoria del crecimiento de la potencia agroexportadora como tal de Estados Unidos, más los niveles de innovación tecnológicas aplicadas a la rentabilización de sus propias empresas, empieza a construir la nueva potencia emergente. Esta potencia claramente llega a un cierto pacto implícito con su madre patria, que era Inglaterra, respecto de las finanzas. Estados Unidos no le disputa el mercado financiero en una primera instancia, no disputa a la libra como moneda hegemónica en términos de intercambio. La libra seguía teniendo patrón oro, y lo que sí le disputa es la hegemonía industrial, en términos de volúmenes de producción. Entre 1873 y 1896 se da la crisis larga, que la hemos explicado bastante bien en los prácticos, y durante este proceso es donde se reafirma el proceso de hegemonización norteamericano, y sobre todo en los primeros años del siglo XX. ¿Por qué? Porque aparecen dos procesos de innovación muy fuertes en Estados Unidos en términos industriales, que es el Taylorismo y el Fordismo. Bueno, gracias. No sé si estoy peor o mejor. Bueno, lo que decía Mario, digamos, hay dos factores que me parece que son claves también para entender por qué Estados Unidos rápidamente se acerca a Inglaterra y hasta le gana, me atrevo a decir, antes de lo que los historiadores dicen. Estados Unidos, por su cultura, básicamente por la inmigración irlandesa, que estaba basada en el luteranismo, tiene todavía un gran sentido del sacrificio y del emprendedurismo. Eso es lo que lleva a esto que comentaba Mario, que rápidamente sea el país que más patentes va a registrar a principios del siglo XX. Porque prácticamente todos eran emprendedores. Y ustedes habrán visto en las películas, en las series, que los tipos inventan cosas, ¿viste? Y son locos por las tostadoras, ¿viste? En todas las series hay un loco que inventa una tostadora que no quieren ni poner el pan, ¿viste? Para hacer las tostadas en la tostadora eléctrica. Entonces, ese luteranismo me parece que es clave en la conformación de la cultura norteamericana, y que una clara diferencia con la cultura británica, que es una cultura más imperial y menos emprendedora, y más colonial. Digamos, Estados Unidos es fundada por los colonos, no por los colonizadores. Digamos, son los colonos. Digamos, los colonizadores siempre se quedaron en Gran Bretaña. Eran los casacas rojas, que después en la guerra de independencia, bueno, son vencidos por los colonos, que eran los casacas azules. Outlander. ¿La están viendo Outlander? Tienen que ver Outlander. Ahí está toda la materia. La mitad de la materia la aprenden ahí. Sí. El otro punto es que arquitectónicamente y como metrópoli, Estados Unidos se moderniza más rápido que Inglaterra. Bueno, Inglaterra nunca se moderniza. Si usted va a Inglaterra ahora, está igual que hace, salvo un par de edificios, las zonas del Dock,
o donde está el Talking Head y algunos otros edificios, pero la parte tradicional sigue igual, la City sigue igual. En cambio, Estados Unidos es el primer país que por el hierro abundante y por la gran cantidad de emprendedores comienza a construir edificios en altura, los rascacielos. Famoso rascacielos de King Kong de 1932, creo, o 33, no me acuerdo bien el año. El famoso de la película. Y está todo construida sobre hierros, donde los obreros subían jugándose la vida y ponían remache con un martillo, así, y así construyeron un edificio de 40, 50 pisos. Entonces, eso me hizo acordar una serie, una película también, que se llama Pandillas de Nueva York, que es antes de todo este proceso, como Nueva York era una ciudad de villanos y dominados por pandillas. Está muy buena esa. Es con este que hizo Pirata del Caribe. ¿Cómo se llama? Johnny Depp, con ese hace de villano también. Entonces, y es en ese marco que también Estados Unidos, qué propaganda de Estados Unidos le estoy haciendo. Estamos en Estados Unidos full hoy. Que Estados Unidos va a ser la cuna de la industria automotriz en masa. Y que no es casualidad, sino que es producto también de la visión de algunos innovadores y emprendedores muy audaces como Henry Ford, con su fábrica en Detroit, la primera fábrica de Ford, en donde en un principio lograban fabricar 2 autos en 24 horas y luego con las innovaciones tecnológicas del Taylorismo y el Fordismo van a llegar a fabricar 24 autos por día. Y la industria automotriz es lo que le va a dar la característica al siglo XX. Si hay alguna característica que tiene el siglo XX, así como la Edad Media la tiene cuando uno dice Edad Media, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Bueno, a mí viene un castillo y un caballero con una armadura, algo así. Cuando yo digo capitalismo del siglo XX, lo que se me viene a la cabeza es las fábricas y la industria automotriz. Y en el siglo XXI, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando decimos el siglo XXI? Las Mac, esas cosas. Los smartphones, digamos. Esto que tiene más tecnología que el Apolo 12. Con que el hombre llegó a la luna. Entonces con el Fordismo van a hacer el concepto de lo que se conoce industria moderna. Porque el Fordismo en realidad no se sabe si fue cuál es el huevo o cuál es la gallina en el Fordismo, si el nacimiento de la industria moderna fueron en paralelo. Pero lo que requirió el modelo fordista fue una gran disciplina dentro de la fábrica. Una gran disciplina. Dentro de la fábrica de Henry Ford estaba prohibida la asociación gremial y tenía una guardia privada. Entonces, si te encontraban intentando organizar un sindicato, una huelga, o te encontraban hablando de las malas políticas de la empresa, venían estos guardias y te tiraban de un patadón a la calle y que Dios te ayude. No te pagaba indemnización, nada, digamos. Así como construye el poderío Ford y la disciplina en un primer momento. Porque
En esto ubiquémonos temporalmente, porque a veces eso es lo que tiene la historia. Digamos, uno empieza a contarla, se sitúa en un lugar, en un tiempo, se aísla temporalmente de eso y se olvida lo que pasaba alrededor. Cuando nace la segunda revolución industrial, es donde más desarrollo y auge va a tener esta nueva clase social que describíamos que aparecía la clase pasada, que era la clase obrera. Y esta clase obrera comienza a organizarse para lograr mejores condiciones de trabajo. ¿Se acuerdan? Trabajaban 14 horas, trabajaban los niños, trabajaban las mujeres. No tenían derecho a vacaciones, aguinaldo, nada, te echaban y que Dios te ayude. Incluso en la fábrica se pagaba jornales diarios, iban todos los días en la fábrica, como las tareas eran mecánicas, y la fábrica producían de acuerdo a la demanda, a la producción. Al comienzo iban todos los obreros, se ponían ahí en la puerta y el capataz decía, este sí, este no, este, y entraban a la fábrica. Y el que no entraba se quedaba afuera y ese día no comía, no comía literalmente. Entonces, es así como nacen los sindicatos, las agrupaciones de trabajadores, de obreros en el mundo, y basado en ideas socialistas y anarquistas en muchos casos. Digamos, las ideas anarquistas planteaban la destrucción del Estado, la muerte de los explotadores y un mundo en donde no hubiera estados, naciones, ni una raza explotadora, decían, sino donde todos fuéramos iguales. Y en donde las mercaderías circularan de acuerdo a las necesidades nuestras. Un poco como el Israel de la década del 50. Cuando se funda el Estado de Israel, en la década del 50, todo era propiedad del Estado, las tiendas, todo. Y no había una economía de mercado. Entonces estaban divididos en kibbutz, que eran pequeños lugares, cooperativas, y la gente iba y tomaba las cosas de esas tiendas libremente. Hoy actualmente Israel tiene el 92% de la población trabaja en el Estado y el 92% de las tierras son del Estado. Bueno, un poco esto es lo que planteaban los anarquistas, una especie de Israel. Una especie de Israel, pero sin todo lo que hay alrededor. Digamos, era una idea, es la utopía del comunismo ideal. Es como la idea esta del laissez-faire o del libre mercado, digamos que el mercado lo resuelve todo. Y digamos que hay que eliminar el Estado porque el Estado es malo, y hay que dejar que el libre mercado intervenga libremente y que va a acomodar las cosas, sin que nadie intervenga. Y si no hay Estado, si no hay nada, bueno, estamos en la idea del anarcocomunismo también como modelo ideal. En ese punto se tocan estas dos ideas en su final. Esto ya lo vamos a ver después, más adelante, cuando veamos los socialismos y veamos a Lenin, por ejemplo, un texto de él que se llama Revolución y Estado, donde plantea cuáles son los pasos para llegar al comunismo. Y ya lo vamos a ver la próxima clase, como la escuela austriaca plantea cómo llegar a la idea de libre mercado. En realidad llegan al mismo lugar. No hay Estado, no hay naciones, no hay división de clases, no hay nada. Somos todos buenos amigos y cada uno produce lo que sabe producir y solamente que en vez de comprarlo, vamos y lo tomamos. Entonces vos sabés hacer campera, fabrica las mejores camperas del mundo, a mí me gusta tu campera,
voy a tomo la campera, vos te gustan mis clases, bueno, yo vení, tomo mi clase gratis, y así todos vivimos felices y contentos. Esas son las utopías de los mundos que planteaba Tomás Moro también, digamos que no solo son los comunistas y los liberales, también dentro de la doctrina de la Iglesia también hubo con la ciudad utópica de Tomás Moro, una ciudad ideal también donde no había división de clase ni nada de esto, y la mercancía vagaban libremente de mano a mano. Entonces, como veníamos en esto de la idea de la empresa moderna. Por un lado, decíamos que aparecía esta clase trabajadora que peleaba por mejores condiciones de trabajo, se organizaban en gremios, etcétera, y de alguna manera le ponían algún freno a la explotación que tenían. Es por eso que van a lograr la jornada de 8 horas y no trabajar los domingos. O sea, que no sea de todo el tiempo. Después con el tiempo van a venir otra serie de reivindicaciones, pero miren, yo siempre que digo esto, que doy esta clase, digo, miren, esto pasó más de un siglo y los derechos de los trabajadores, ¿en qué avanzaron? Prácticamente en nada. Al contrario, han ido perdiendo derechos los trabajadores, porque ahora para vivir uno que trabaja tiene que trabajar en 2 o 3 lugares. No te alcanza con las 8 horas de trabajo. Sin embargo, hay gente que dice que los trabajadores tenemos muchos derechos todavía. Tenemos menos derechos que hace un siglo. No sé a dónde nos quieren llevar. Bueno, entonces, esto de los gremios estaba en alguna medida basado en el tamaño de la estructura industrial que tuviera el empresario. Y es por eso que rápidamente los dueños o los propietarios de los medios de producción de las empresas se sacan la función de administrar la fábrica y se la dan a un asalariado, se la dan a un capataz. Capataz es el verdugo del trabajador, el que lo va a controlar, un padre. Y esto lleva a la competencia de los trabajadores para ser el capataz. En una lógica perversa, a ver de quién es más alcahuete que otro, o más botón, como decíamos en mi época, para verduguear a los otros a cambio de un salario. Y a su vez va a aparecer la figura del administrador asalariado, del gerente. Ya no va a ser el dueño del capital el que va a tomar las decisiones operativas y gerenciales, sino que los dueños del capital en la empresa moderna van a ser los accionistas. Y lo único que le va a interesar va a ser los dividendos. Digamos que la empresa crezca y que los dividendos sean muchos para repartir entre los accionistas. Y más modernamente se va a inventar el bono para los gerentes o para los cargos jerárquicos, que es un incentivo. Y muchas veces se da la pelea en el sentido de qué hago con los dividendos. Pago primero los bonos a los gerentes, a los que tienen el know-how, o le pago a los accionistas. Siempre está esa discusión. Eso en Argentina no lo vemos mucho, pero en Estados Unidos es, digamos, el leitmotiv de la vida diaria de la clase social, esta. Entonces, esta empresa moderna va a adquirir diversos matices. Y el matiz más común es la sociedad anónima o la sociedad por acciones, en donde ya no solo importa la actividad productiva, sino que interesa tal vez más la actividad bursátil o la de la inversión, el valor de la acción. Se da en un contexto en que la ideología
de la escuela clásica, escuela liberal, pensaba que el crecimiento económico era infinito, que se daba a lo largo del tiempo perpetuamente, que por lo tanto toda la inversión volvía en rendimiento, no que la inversión era igual al ahorro, como después va a plantear la escuela austríaca. Y el keynesianismo también va a plantear que la inversión también es igual al ahorro. Si no, ellos pensaban que se daba. Entonces, se va a dar un periodo de florecimiento de la clase trabajadora producto de las luchas y producto de unos mejores estándares de vida y básicamente en la expansión de la revolución industrial en las distintas partes del mundo. Ya no solamente va a ser Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Bélgica, sino que se va a extender el capitalismo a la periferia. Y se va a extender, por ejemplo, a la zona latinoamericana, en donde los ingleses van a invertir en los ferrocarriles, van a invertir en frigoríficos y los norteamericanos también van a invertir en frigoríficos. En una lucha entre lo que se llamó las carnes congeladas y las carnes enfriadas. Lo que el desarrollo tecnológico de los ingleses fue la carne congelada, mientras que los norteamericanos inventaron el enfriado de la carne. ¿Cuál es la diferencia entre una carne congelada y una enfriada? ¿Qué pasa con las proteínas? La carne congelada pierde la proteína, la carne, pierde gran parte. Por eso se inventó el freezer. El freezer es un sistema de enfriamiento permanente. No es congelado. Congelado era la heladera de antes. O sea que había que desenchufarla y después había un charco de agua gigante abajo después, que había que limpiar. Entonces esa disputa entre los capitales inglés y norteamericana en la periferia se dio en muchas regiones del planeta. Y en esa división internacional del trabajo que la periferia, como decía Wallenstein, le había tocado el rol de productor de materia prima, las inversiones extranjeras se convirtieron en capital y dotaron una región también capitalista, digamos, porque cuando te entran estas inversiones te convertís, porque el ferrocarril tiene una serie de eslabones hacia adelante, genera eslabones de producción hacia adelante y hacia atrás. Y generalmente estos eslabones hacia adelante y hacia atrás se hacían con recursos de la región. Básicamente lo que se importaba era el hierro, pero acá se armaban las máquinas, acá se armaban los durmientes, la mano de obra era de acá, entonces todo tenía un desarrollo. Que el ferrocarril va a unir las regiones de producción agrícola con los puertos, que van a ser los distribuidores hacia el mundo de las materias primas, y con la aparición de la industria automotriz a gran escala, como con el Fordismo, como lo veníamos explicando, va a comenzar una competencia entre el ferrocarril y el automóvil, porque está ahí monopolizaba el transporte de pasajeros el ferrocarril. Entonces, es ahí donde la industria, y básicamente la industria del neumático, invierte gran parte de su ganancia en la construcción de las carreteras. Y si ustedes se fijan, las carreteras, bueno, quedan pocos ferrocarriles, pero van al lado de donde va la vía del ferrocarril. Es una competencia perfecta casi ahí. A ver de quién llegaba más rápido, quién era más eficiente, etc. Así como la industria automotriz va ganando lugar a la idea de un auto, una persona. Así como a fines del siglo XX IBM planteó una PC, una persona. En ese momento era
Ford piensa un automóvil para un obrero y va a inventar el crédito de la industria automotriz. A todos sus obreros, cuando se le agota el mercado, ¿qué hace? Le empieza a vender a sus empleados sus automóviles a cuota, que se lo descontaba de su sueldo. Entonces, esta parte me parece a mí importante porque va a marcar lo que Marx había señalado como la declinación de la tasa de ganancia, por un lado, y ¿cómo se llama? La crisis de sobreproducción. Entonces, cuando aparecieron estas primeras crisis de sobreproducción, una de las salidas fue el crédito. Hoy el mundo, prácticamente, en su totalidad, vive del crédito. Si no existiera el crédito, no podríamos consumir. No sé si vieron un informe que salió la semana pasada que en Argentina ya el 64% de la población está endeudada en sus tarjetas en un 70% de su salario, de sus ingresos. Bueno, cada vez que ha habido crisis, la crisis del 2008 en Estados Unidos, que ya la vamos a ver más adelante, uno de los indicadores es que la tasa de ahorro antes de la caída de Lehman Brothers de un banco era negativa. Es decir, que la gente debía más de lo que podía ahorrar y de lo que le ingresaba. Entonces, ojo por ahí con las tasas de crecimiento. Entonces, por ahí aparecen las teorías de ralentización del crecimiento económico para que no se produzca el efecto de endeudamiento. Pero a su vez los inversores quieren obtener las ganancias ya y por lo tanto alientan el crédito. Y si hoy vemos el éxito de un país, está en la capacidad de manejar su deuda, su moneda y básicamente su cotización con el dólar. Es decir, también los estados nacionales aparecen endeudados y su tasa de crecimiento está atado al crecimiento de la deuda. Entonces, cuando te endeudas, digamos, ese periodo se produce un crecimiento, después cuando empezás a pagar, se te ahoga la balance paga por las restricciones externas, decrece, pero como no querés hacer que la economía decaiga, empieza el crédito interno, empieza la emisión y bueno. Y acá estamos. Estamos en el intríngulo, lo que hacemos. Bueno, esto no, lo que le quiero decir que no es nuevo, esto ya Ford lo hacía en la primera, digamos, cuando él veía antes de la crisis del 30, que también es una crisis de sobreproducción. Políticas de incentivo a la demanda. Digo que las primeras políticas de incentivo a la demanda desde el sector privado son de Henry Ford, precisamente. Porque, como explicó el profe, cuando a él se le agotan los mercados, empieza a pensar en el obrero como consumidor. Y una de sus principales innovaciones fue salariales. Él prohibía los sindicatos, pero a cambio multiplicó por 4 el precio del jornal de trabajo en su momento. Con lo cual, un obrero que hasta ese momento ganaba entre $1 y $1.20 por día de trabajo, en la fábrica de Henry Ford ganaba $5. Esta innovación del sector privado de un tipo emprendedor como Henry Ford termina, con el paso del tiempo, termina traduciéndose en políticas públicas y pensadores de la economía empiezan a pensar en el modelo de incentivo a la demanda. El principal teórico de incentivo a la demanda es un lord británico que se llamaba John Maynard Keynes, y empieza a estudiar lo que desde el sector privado se venía sosteniendo, que era mantener la producción, es decir,
eliminar el efecto pernicioso de los ciclos económicos a través del crédito. En el caso de Keynes, él propone que el Estado asuma el rol de incentivador de la demanda. No solo el sector privado, sino el sector público empiece a manejar las políticas de demanda agregada. Porque si uno analizaba los casos en términos del sector privado, las crisis de sobreproducción eran crisis de sobreoferta, es decir, de falta de demanda. La contraparte era falta de demanda. Entonces, esta correlación que se va dando entre el sector privado industrial, la clase trabajadora y el sector público entra a redimensionar la teoría económica. Digo, en ese contexto, las crisis que empiezan a producirse dentro del sistema capitalista son crisis que afectan directamente al poder de compra del trabajo y a la baja de salarios. Lo que pasa es que la escuela librecambista siempre había propugnado, sobre todo a partir de 1870, de la escuela de los marginalistas, que el precio era la manera de volver a un nuevo equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, el Estado tenía que promover la deflación. El Estado tenía que achicarse aún más para que la baja de masa monetaria circulante hiciera bajar los precios y el salario terminaba siendo siempre la variable de ajuste. No sé, el tema de la Primera Guerra Hoy estamos en la segunda revolución económica. Bueno, todo esto que venimos acá relatando, como les decía al principio de la clase, estamos hablando de moneda fiduciaria. Y esta moneda fiduciaria funcionaba a través de un sistema que se denominó el sistema patrón oro internacional. Que esto es lo que le da estabilidad, digamos, al sistema desde el punto de vista monetario. Por eso es que no vamos a hablar de crisis monetaria en este periodo. Vamos a hablar de crisis de sobreproducción, de declinación de la tasa de la ganancia, etcétera, pero digamos, crisis monetaria, la palabra de crisis monetaria no existían los monetaristas todavía. Existían los mercantilistas todavía en alto grado. Entonces el patrón oro fue la principal razón del alto grado de integración y de estabilidad conseguido en la economía mundial. Esto es casi preguntas de exámenes. Sin esto, porque no había competencia entre monedas. Entonces esto le da estabilidad al sistema. Hoy tenemos, en el siglo XXI, estamos viendo la declinación del dólar como moneda hegemónica junto con Estados Unidos, porque desde hace más de 20 años todos los indicadores en Estados Unidos vienen en decadencia y vemos como China, todos sus indicadores económicos vienen en ascenso y el yuan viene en ascenso. A su vez, vamos viendo como el grupo de los 7, que son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, Italia y Sudáfrica, también vienen, vienen en, no, sí, Canadá, Sudáfrica tiene los BRIC, vienen en decadencia y vemos como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, bueno, le sumo Argentina, Irán, Egipto, Sudáfrica, etcétera, vienen todos sus indicadores para arriba, incluso hablan de una nueva moneda. Y es por eso que se está hablando de economía bimonetaria, de economía de libre fluctuación de las monedas, de una moneda regional. Digamos, se está dejando de hablar del dólar ya como moneda
hegemónica. No es que de un día para el otro va a desaparecer el dólar, pero cada vez tiene menor injerencia. Incluso Argentina hace poco le pagó una cuota al Fondo Monetario Internacional con yuanes. ¿Por qué? Porque China está también dentro del Fondo Monetario Internacional y el yuan forma parte de las monedas del Fondo Internacional, solamente que el fondo todavía no permite que se preste en yuanes a los países. O sea, porque el fondo, ¿cómo actúa? Como organismo prestador de última instancia. Es decir, cuando vos no tenés que nadie te preste en tu economía, el fondo viene y te asiste. Y por lo tanto debe intervenir como prestador de última instancia. No puede actuar como acreedor, porque esa no es su función. O sea, no te puede imponer. Sin embargo, actúa en los hechos como acreedor. Esa es la gran discusión que hay vigente. Entonces, en este periodo, el patrón oro, no existían estas discusiones, ni existían estas instituciones que estamos hablando, el fondo, esto no existía. ¿Por qué? Porque había un sistema patrón oro que garantizaba, digamos, la hegemonía de las monedas y esto le daba integración y estabilidad a la economía mundial. Entonces el sistema de precios relativos funcionaba, porque nadie te hacía una devaluación. Porque vos tenías que tener tu moneda atada a la cantidad de oro que vos tenías en tu reserva. Esto funcionó entre 1890 hasta 1914, que va a empezar la primera guerra mundial. Entonces, todo esto del Fordismo que explicamos, todo esto y que vemos el Fordismo como sufre, o la crisis de 1870, que son crisis de sobreproducción, digamos, no tienen otro efecto más que la sobreproducción y que se van resolviendo mediante el crédito, la ampliación de mercado, inversiones extranjeras, etcétera, no tiene su contrapartida en una crisis monetaria. Entonces, este es un sistema de tipo cambio ligado al oro y ¿dónde está? Acá está. Porque históricamente los países habían tenido un patrón bimetálico, que era el oro y la plata. Pero acuérdense que el oro y la plata actúan como moneda mercancía. Tenían las dos fases, como moneda y como mercancía. Con la moneda fiduciaria, no, es moneda únicamente. Entonces, cuando había este patrón bimetálico, se creía que de esta manera se estabilizaba. Era una especie de ley de Gresham, que la moneda buena sustituye a la mala en una suerte de simbiosis. Entonces, esta es una idea muy mercantilista. Entonces, cuando entraba mucha plata, pasaba a ser la moneda. ¿Cuál pasaba a ser la moneda buena? ¿El oro o la plata? El oro, porque había menos, ¿no es cierto? Cuando entraba mucho oro, y así. Entonces, el bimonetarismo tiene que ver mucho con el mercantilismo, si ustedes se dan cuenta. Está asociada a esta idea. Este patrón oro lo va a establecer el Banco de Inglaterra. Se acuerdan que habíamos dicho que Inglaterra había sido el gran promotor, digamos, con todas sus reformas, instituciones de la democracia parlamentaria, la Cámara de los Lores, los comunes, las modernas leyes de cercamiento, de patentes, etcétera, y también la creación de la banca internacional y de la City, o sea, de una parte de la ciudad incrustada donde funcionaba el banco, donde funciona, mejor dicho, el Banco de Londres hasta el día de hoy, era el lugar donde su moneda, la libra esterlina, tenía un precio equivalente a una onza de oro.
Entonces, una libra era equivalente a 3 libras, no, una onza de oro era equivalente a 3 libras, 17 peñiques y 10,5 chelines. Los chelines son unas moneditas así chiquititas que valen más por la moneda que por lo que vale. Entonces, este valor perduró hasta 1913, de 1717. 2 siglos. Digamos, pero digamos, su periodo de auge es coincidente con la revolución industrial. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es solo lo tecnológico, sino que esta nueva institución, que es un sistema de precios basado en una moneda fiduciaria equivalente en un sistema patrón-oro, lo que le da toda esa macroestabilidad. Esta macroestabilidad que tuvo el mundo nunca más la volvió a tener. Nunca más. Salvo un pequeño periodo, pero los tenemos que forzar, que puede ser el periodo de Bretton Woods, que se vuelve el sistema patrón cambio oro. Después de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo vamos a ver más adelante, pero no tiene ni... Es muy forzada la ecuación. Entonces, miren, ustedes a lo largo de estas 3 clases, miren todo lo que pasó en 2 siglos. Hay una transformación del mundo, y esto es obra del capitalismo. El capitalismo, digamos, es central en el modelo civilizatorio. Por eso decimos que es un modelo civilizatorio, porque establece una serie de reglas de convivencia global que la humanidad no había tenido, al menos en el mundo occidental, que vendría a ser Europa, la periferia de Europa postcolonial o colonial, Estados Unidos. Oriente todavía y África estaban fuera del orden mundial. Recién van a entrar en la década del 90 con la caída de la Unión Soviética como régimen alternativo al capitalismo de los rusos, digamos, y ahí va a venir la segunda ola globalizadora, que es la idea del pensamiento único o del capitalismo como único sistema y sin sistema alternativo que se enfrente políticamente, económicamente o socialmente, que es lo que vivimos hoy en día. Esta idea del patrón oro internacional llevó a 2 discusiones. Una típica discusión monetarista que decía que era un monetarismo mundial y que sostiene que en el patrón oro el metal determina la oferta monetaria, sin que los bancos centrales puedan modificarla. Es decir, en un sistema como este, es decir, de una moneda hegemónica global con un sistema de patrón cambio, llámese oro, llámese lo que sea, la Barbie podemos poner, cualquier cosa, lo de Messi, digamos que sea equivalente a esa moneda a algo, esta es la idea. Esta es la idea. Es el único sistema en que los bancos centrales pierden autonomía. Es decir, porque no pueden emitir más allá que el oro o la Barbie o el Messi. O sea, todo lo que escuchen ustedes que se puede hacer de otra forma, nunca se hizo ni se puede hacer. Porque si no lo hubieran hecho en otra parte de la historia. No lo hicieron. Y esta es la época del laissez-faire. Es la época del libre mercado en su máxima amplitud. Y es la época en que aparecen los grandes monopolios, porque la libertad de mercado plena te lleva a las concentraciones oligopólicas, porque si no hay intervención de regulación en los mercados, el más grande se termina comiendo el pescadito más chiquito. Esto es así. Y en este periodo es donde la gran crisis que va a tener Estados Unidos
antes de la década del 30, precisamente la formación de estos grandes monopolios, que van a terminar en el dictado de una ley antitrust o antimonopolio. El primer país del mundo que están prohibidos los monopolios privados. El único monopolio que está permitido es el estatal, porque tiene una ley antitrust. Todo esto me parece que es clave que ustedes lo entiendan, en qué contexto se da, bajo qué circunstancia, porque las ideas se dan en contextos históricos, en circunstancias históricas que son irrepetibles en el tiempo. O sea, una receta que funcionó ahí, es difícil que funcione acá. Así como el socialismo no funcionó, el socialismo real fracasó, la idea del libre mercado también fracasó, porque terminó en monopolios. Y tuvo que aparecer el Estado. Y terminó de la manera más violenta, terminó con 2 guerras mundiales y con la crisis del 30 en el medio. Y con la aparición de un modelo alternativo al capitalismo, el socialismo. O sea, todas esas consecuencias trajo esta idea del libre mercado. Entonces, Barbero dice en el libro que el patrón oro pudo funcionar en circunstancias muy específicas. Uno es el liderazgo de Gran Bretaña como revolución industrial, por tener el Banco Central y por tener las mayores reservas de oro. Cuando pierde el liderazgo la libra esterlina como moneda hegemónica para las transacciones internacionales y es reemplazada por el dólar en la década del 40-50, es porque todas las reservas de oro se habían trasladado a Estados Unidos por la guerra, por lo que chorearon los yanquis, más lo que le cobraron a todos los países que estaban en guerra. Entonces, uno, el liderazgo de Gran Bretaña en todo sentido. 2, porque hubo una permanente colaboración entre los bancos centrales, debido a que entre 1815 y 1914 el mundo atravesó por un largo periodo de paz, salvo la guerra de Crimea, pero que es China y Japón. Los bancos centrales cumplieron la función únicamente de prestamista de última instancia, internamente, para evitar corridas. Es decir, cuando alguien sospechaba que nadie tenía el oro, digamos, en mi nación, ¿qué hacía vos si tenías el billetito libre? Iba al Banco Central, dame la onza de oro, ¿viste? Entonces, cuando no aparecían esos billetitos, el banco podía emitir generando deuda y le daba un título que representaba el oro. O sea, pero en última instancia, prestador de última instancia, no como efecto multiplicador de la moneda, como impuesto inflacionario, diría. Cuarto, las autoridades monetarias tenían plena libertad para tomar decisiones sin estar sujetas a presiones políticas, es decir, había independencia del Banco Central. Si no, no hubiera sido prestamista de última instancia ni se hubiera mantenido el sistema patrón oro. De ahí viene la idea de la independencia del Banco Central. Entonces, Inés Barbero va a cerrar este capítulo con lo que ella llama la gran
este periodo como un periodo de libre mercado, que vemos que circulan las monedas libremente, las mercaderías libremente, también es el único periodo de la historia de la humanidad que las personas van a circular libremente de un país a otro. Es la era de las inmigraciones. De ahí vinieron nuestros abuelos en los barcos. Hoy traten de sacarse una ciudadanía en España, en Italia, aunque su abuelita haya venido en un barco de allá, qué sé yo, se comen unos trámites. En esa época venían con un papelito, con una mano atrás, como decían ellos, y una adelante. Le daban tierra, le daban trabajo, casa, etc. Es la época de las grandes migraciones. Para que ustedes se den una idea, Estados Unidos recibió entre el año 1815 y 1930 casi 33 millones de inmigrantes. 33 millones. Es decir, casi de la población actual. De aquel momento, no, el 95 será. Generalmente eran inmigrantes que eran irlandeses, porque Irlanda era la región más pobre de Gran Bretaña, pero tuvo una gran afluencia de italianos, de chinos, de franceses. Eso le dio el multirracismo que tiene ciudades como Nueva York. Son ciudades, ¿cómo se le dice? Multicultural. En cambio, en Latinoamérica no se dio ese fenómeno. La mayoría de las inmigraciones, por ejemplo, en Argentina, fue inmigración española, italiana o libia. Sirio, libanesa, turcos. Que es lo que tenemos acá. Argentina fue el principal destino de los españoles, seguido de Cuba y Brasil. Y Brasil absorbió toda la inmigración portuguesa. Esto claramente por razones culturales de la lengua tiene que ver. Sin esta cadena migratoria, ella le llama cadena migratoria porque en realidad venía uno, se instalaba, generalmente, por ejemplo, en el caso de Argentina, en La Boca, que había grandes conventillos, ahí donde está cerca la cancha de Boca, todavía hay casas de ahí de metal, eso eran conventillos donde vivían en piecita los inmigrantes, los italianos. Por eso Boca tiene la bandera no me sale, azul y amarillo, porque vieron un barco sueco de inmigrantes y bueno, copiaron la bandera de Suecia. Pero eran todos tanos. Y ese inmigrante después traía toda su familia. Y así se iban haciendo cadenas. Y después venían los hermanos y después los padres y traían toda la familia. En la medida que iban consiguiendo trabajo, iban logrando un ascenso social. Y el primer trabajo que tenían era en el puerto. Lo mismo pasaba con los inmigrantes irlandeses. En realidad Estados Unidos tiene dos grandes oleadas de inmigrantes. La primera se da durante la Guerra de Secesión, que cuando llegaban los inmigrantes irlandeses, su familia se quedaba en el puerto y el inmigrante le ponían el uniforme azul de los yanquis del sur y del norte y los mandaban a pelear contra los confederados al norte. Y después si volvía le daban una tierra, lo mandaban en una carreta a la conquista del oeste y si sobrevivían a los indios, ahí se armaban una granja. Esa es la conquista del oeste, contada graciosamente, pero realmente una tragedia era, porque tuvieron que pasar todo ese era el trayecto que hacían los inmigrantes irlandeses, porque eran expulsados por razones religiosas
de Irlanda, entonces eran mal vistos. Y esta multiculturalidad también es parte de una integración global del mundo, porque va mezclando gustos, sabores y culturas, aparte de las étnicas. Este crecimiento demográfico tan rápido es lo que va a impulsar el crecimiento urbanístico. Y para esto se van a necesitar inversiones en electricidad, no solo para la electricidad doméstica, sino porque el tranvía era eléctrico, las luces de las calles eran eléctricas y se necesitaban altos créditos para todo ese desarrollo urbanístico que en el caso de Argentina se da rápidamente debido a que todos los ingresos ingresaban por el puerto de Buenos Aires, y es por eso que Buenos Aires es una ciudad tan linda y ustedes ven edificios tan antiguos que son parecidos a Europa si ustedes caminan la avenida de Mayo y sus alrededores, que en ese momento se le denominó la Petite Paris, porque era una París así, chiquitita, Buenos Aires. Eso era Buenos Aires. Bueno, con esto termina Barbero, digamos, todo su relato. Es un relato rico que explica, me parece que lo hemos explicado prácticamente todo en estas últimas 3 clases, de todo lo que significó el desarrollo capitalismo, la velocidad que tuvo y las cosas que trajo el progreso y, digamos, la complejidad social y la complejidad económica que surge a partir de este modelo civilizatorio. Porque surge como un modelo simple de intercambio de mercancía, pero cuando aparece la moneda fiduciaria comienza a complicarse la cosa. Y cuando aparece el sistema de precios como organizador de la actividad comunitaria y en donde todo tiene un precio, porque todo se va a transformar en mercancía y todo va a ser vendible a partir del trabajador asalariado y la utilización de los recursos naturales como factor de producción, crea un modelo civilizatorio ampliamente imbrincado en donde hay relaciones de poder, claramente. La primera relación de poder es del hombre sobre la naturaleza en toda su amplia variedad. El hombre se apodera de la naturaleza y la pone a su disposición, sin medir consecuencias. ¿La pone al servicio de qué? Del capital. El capital, como hemos visto, tiene como objetivo la acumulación por la acumulación. Entonces, eso lleva al crecimiento demográfico y a la mejoría de la vida debido al incentivo y debido a los cambios en los derechos de propiedad que pasan a ser derechos de propiedad individual y de propiedad privada. Y esos derechos de propiedad individual privada van generando una acumulación de tipo individual, por lo cual aparece el Leviatán o el Estado, digamos, como ente regulador, por un lado, en un principio no como ente regulador, sino como garante de ese orden. Pero cuando ese orden se despoca, principalmente en la época del laissez-faire con los monopolios y las grandes crisis financieras y las 2 guerras mundiales y la crisis del 30 y todas las crisis que van a venir después, se necesita que ese Estado intervenga y van a aparecer organizaciones superiores a los estados nacionales que son instituciones supranacionales. Y ahora estamos en una etapa en donde no solo son instituciones supranacionales, sino que aparecen conglomerados económicos privados supranacionales, que tienen más poder y tienen más riqueza que un mismo Estado nacional. Por ejemplo, Google, que poníamos el ejemplo en otra clase, tiene más capital que el PBI de Argentina, por ejemplo. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, la próxima vemos la 7. Este jueves hay domiciliario, prisión domiciliaria.